Este es el tercer video del curso Atención a Víctimas del Delito. Vamos a continuar con este curso de atención a víctimas del delito. Para este segmento vamos a realizar el estudio de algunos casos importantes que han demandado y han sentenciado al Estado mexicano como responsable. Vamos a ver también alguna jurisprudencia en este sentido sobre víctimas. Bien, para iniciar vamos a analizar el caso de víctimas de tortura sexual en Atenco contra el Estado mexicano. Este caso es de la entidad y es un caso bien interesante porque seguramente algunas y algunos de ustedes tuvieron conocimiento de este caso y puede ser que ustedes digan es que la realidad es distinta a lo que se presentó en la comisión y ante la Corte Interamericana, pero al final se resolvió hacer responsable al Estado mexicano. ¿Qué es este caso? Bien, ¿cuándo se emitió la sentencia de este caso de Atenco contra víctimas de tortura sexual? Bien, el 28 de noviembre del 2018. Tiene poco tiempo esta sentencia de la Corte. ¿Quiénes fueron las víctimas? Normaide Jiménez Osorio, Shuleim Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, Angélica Patricia Torres, Claudia Hernández Martínez, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales. ¿Quiénes fueron sus representantes que llevaron el caso ante la Comisión y ante la Corte? El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Justicia y Derecho Internacional de Derechos Humanos. Cronología de los hechos. ¿Qué pasó? En el año 2001, en el pueblo de Texcoco, Estado de México, se formó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el fin de oponerse a la expropiación de sus tierras, donde pretendía construirse el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Debido a las manifestaciones, el Poder Ejecutivo devolvió las tierras expropiadas y canceló el proyecto de la construcción. Posteriormente, el Plan Municipal de Texcoco 2003-2006 contempló la reubicación del comercio informal, particularmente eran floristas, que se desarrollaban en la cabecera municipal, a efecto de recuperar las áreas de uso común y mejorar la imagen de esa entidad. El 21 de octubre del 2005 se celebró convenio con 4 personas que dijeron ser las líderes y representantes de dichos floristas, en el que se comprometían a reubicar sus comercios a los espacios que el municipio había proporcionado para ellos. El municipio les proporciona espacios fuera de la cabecera municipal y es ahí donde se detona justo este conflicto. A partir del 12 de abril del 2006 se implementaron operativos de seguridad para impedir que los floristas se colocaran en sus puestos de la cabecera municipal. El día 3 y 4 de mayo del año 2006, la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador Atenco, también la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron los operativos en los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y la carretera Texcoco-Lechería, para reprimir las manifestaciones que se llevarían a cabo en dichos municipios. En ambos operativos intervinieron un total de hasta 1.815 policías estatales, 628 policías federales, con un saldo de 157 personas detenidas y trasladadas al Centro de Readaptación Social de Santiaguito. Dichas detenciones fueron realizadas con el uso excesivo de la fuerza al interior del domicilio y con graves violaciones a derechos humanos. Entre las personas detenidas figuran 11 mujeres, las víctimas del caso, mismas que fueron sometidas a diferentes formas de violencia, entre ellas la violencia sexual a manos de los diferentes cuerpos de seguridad. En consecuencia, se declaró la responsabilidad del Estado mexicano por violar el derecho a la integridad personal de las víctimas, por violar el derecho a la vida privada, por violar el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad personal, el derecho a la defensa,
el derecho a la no observación de las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial y el derecho a la reunión. ¿A qué sentencian al Estado mexicano? El Estado mexicano es responsable, se determina con claridad su responsabilidad. ¿A qué lo sentencian? El Estado mexicano es sentenciado primeramente que cuando se trata de una circunstancia de esta naturaleza, el Estado deberá investigar de manera amplia, minuciosa y sistemática con el fin de sancionar a los responsables. Esto es, no, a pesar de que ya hayan pasado algunos años, la Corte obliga al Estado mexicano, ¿verdad?, a realizar una investigación de manera amplia, minuciosa y sistemática con el fin de sancionar a los responsables. Está realizándose justo esta investigación. Esta investigación han llamado a personas que participaron en el operativo y es justo por ello, por la sentencia que emitió la Corte Interamericana. Bien. El Estado debe hacer un reconocimiento público de la responsabilidad internacional. El Estado mexicano debe aceptar públicamente, ¿verdad?, que violó derechos de las víctimas, que las víctimas se les violentó sus derechos fundamentales, sus derechos básicos también, pero esto lo debe de hacer en un acto público. Debe crearse en un plazo máximo de 2 años un plan de capacitación para policías y ministerios públicos en materia de uso de la fuerza. Por eso tenemos ahora la ley nacional que regula el uso de la fuerza y por eso seguramente a ustedes ya los capacitaron en materia de uso de la fuerza o bien seguramente los están por capacitarlos. La idea fundamental es que se conozca estos parámetros del uso de la fuerza, estos principios, esta escala racional, ¿verdad? Cuarto, el Estado deberá capacitar a sus instituciones en materia de seguimiento de casos de tortura sexual. Deben de capacitar a sus instituciones en materia de seguimiento de casos de tortura sexual. Vean, primero, la investigación, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, la capacitación en materia de uso de la fuerza y el Estado debe capacitar a sus instituciones en materia de seguimiento a casos de tortura sexual. En eso, concluye un poco este caso de Atenco. Y sin duda alguna es un caso bien interesante, es un caso muy importante. Otro de los casos que tiene mucho que ver con esta protección a víctimas es el caso Radilla Pacheco contra México. Cuando se da es una sentencia del 23 de noviembre del 2009 y que tiene efectos muy importantes. Rosendo Radilla Pacheco y su familia, quien representó a Rosendo Radilla, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Qué pasó aquí? Rosendo Radilla Pacheco era un hombre involucrado en la política de su estado natal, en Guerrero, específicamente en la comunidad de Atoyac de Álvarez. Fue presidente del Consejo Municipal y secretario general del Comité Regional Campesino, presidente de la Sociedad de Padres de Familia y compositor de corridos. De hecho, cuando a él lo detienen, una de las cosas que le atribuyen es por estar componiendo corridos. El día 25 de agosto del 74, acompañado de su hijo, viajaba en un autobús que partía de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero, siendo detenidos por un retén militar que le solicitó descender del vehículo para inspeccionar sus pertenencias. Después de una revisión, se les permitió continuar su camino. Posteriormente son detenidos por un segundo retén. Los militares encargados de la inspección vuelven a permitir subir a los pasajeros, menos al señor Rosendo Radilla y a sus hijos, bajo la excusa de componer corridos. Esto es, en el recorrido del autobús donde iba Rosendo Radilla, le marcan el alto, ¿verdad? Lo bajan del autobús y lo detienen. Iba con su hijo, pero él, fíjense, dice, pues bueno, dejen a mi hijo en libertad. Acceden afortunadamente. Bien. Y entonces
el señor Rosendo de Radilla queda a disposición de la zona militar de Guerrero, siendo torturado y violentado en este lugar. Su familia, al conocer su detención, empieza a realizar las gestiones para localizarlo. El Estado negó saber dónde estaba localizado y su familia nunca supo su paradero, ni su cuerpo fue encontrado, ¿verdad? Esta desaparición forzada, ¿verdad? En contra del señor Rosendo Radilla, se va y el Estado mexicano litiga en este sentido y dice, oiga, ya desde hace mucho tiempo ya prescribió. Espérate, esos delitos no prescriben. Estado mexicano. Bien, ¿qué tipo de corridos componía Rosendo Radilla? Como estos. Señores, soy campesino del estado de Guerrero. Me quitaron mis derechos y me hicieron guerrillero. Dejé a mi madre, a mis hijos y también a mi mujer. El pueblo siempre ha sufrido. Lo tendré que defender. Los hombres nobles de ayer de la gran revolución dejaron grandes ejemplos a todita la nación. Zapata, el gran idealista de la tierra y libertad, la que hoy el rico nos quita con toda facilidad. Los jueces en la oficina, ordenando lo que quieren, quitándole el pan al pobre y hasta la vida si puede. Madre mía de Guadalupe, échame tu bendición, que ya mi madre me dijo, que de Dios tenga el perdón. Vete a la lucha del pueblo, nos vemos en el panteón. Gracias, mi madre querida, tú piensas igual que yo, para cumplir la palabra de un soldado en cada hijo te dio. El pueblo tiene sus leyes y requisitos, pero no nos queda nada, todo lo tienen los ricos. Ya me lancé a las montañas, tal vez esa sea mi suerte, de defender a mi pueblo, aunque me cueste la muerte. Mas en fin, ya me despido de mis amigos sinceros. Encuentren en la montaña a un humilde guerrillero. Rosendo Radilla Pacheco. ¿Qué derechos le violaron a Rosendo Radilla? La obligación de respetar en general todos sus derechos, la libertad de pensamiento y de expresión, la protección judicial, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal. Bien, ¿a qué sentenciaron al Estado mexicano? El Estado debe de implementar programas de formación para agentes del Ministerio Público, policías y militares, respecto a la manera de investigar los hechos constitutivos del delito. Entonces, debe haber programas de formación para agentes del Ministerio Público, para policías y militares respecto a la manera de investigar los hechos constitutivos de un delito. Se establecen con claridad parámetros de cómo deben de ser investigados los delitos. Se dice que aquí no fueron investigados de manera contundente, ¿verdad? Y sistemática, y por tanto deben de haber, siempre dice, programas de formación para respecto a la forma de investigar los hechos constitutivos del delito. El Estado debe reformar su Código de Justicia Militar a efecto de cuando en la comisión de un delito esté involucrado un militar y un civil, sea la autoridad civil la encargada de juzgarlo. El Estado está obligado a que todas sus autoridades ejerzan el control de convencionalidad. Dos puntos importantes. El anterior, modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, por supuesto, porque es una disposición de la Corte Interamericana y se modifica ese artículo 57 y ahora, como les decía, los militares son juzgados cuando hay un militar y un civil involucrado, es la autoridad civil la que conoce. Y el Estado está obligado a que todas sus autoridades, todas, incluyendo las de Procuración de Justicia, ejerzan el control de convencionalidad, razón por la cual es necesario conocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bien, después ahí la Corte, cuando asume la sentencia, la Suprema Corte de Justicia del país, dice que todas las sentencias que deriven de la Corte Interamericana son vinculantes. Son vinculantes, ya no deja lugar a dudas, son vinculantes. Después dice también la sentencia que se debe de restituir el nombre y se debe buscar hasta las últimas consecuencias el cuerpo y se debe dar un resarcimiento de las condiciones históricas para reivindicar su buen nombre de Rosendo Radilla. Vean ustedes cómo en este caso se da una clara violación, ¿verdad?, a esos derechos. Es importante aquí que ustedes conozcan definitivamente casos como estos porque nos generan
la posibilidad de reflexión y la posibilidad de conocer el derecho. Este caso Rosendo Radilla es importantísimo, todos tendríamos que conocer este caso. Bien, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Cómo surge la jurisprudencia en la Corte Interamericana? Cada caso que se presenta a la Corte Interamericana y se resuelve el razonamiento jurídico, ese razonamiento es el que se considera como la guía, la jurisprudencia que emite la propia Corte. Es algo muy parecido a lo que hoy es la jurisprudencia ya en el Estado mexicano. Recuerden que antes eran las 5 resoluciones sin ningún contrario, etc. Ya no, ya el caso también de la Corte se da bajo esta línea. Un solo caso, el razonamiento lógico jurídico es parte de esta jurisprudencia. ¿Qué dice y es vinculante? Por supuesto. ¿Es obligatoria para el Estado mexicano su observación? Por supuesto. Por supuesto. Bien. La Corte dice daño material y daño inmaterial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso de niños de la calle Villagrán Morales y otros contra Guatemala. Maestro, pero ahí no está México. No importa, la jurisprudencia, cualquiera de los asuntos, cualquiera de los casos que sea tratado en cualquiera de los países pertenecientes al sistema interamericano, ¿verdad? Y que generen jurisprudencia es de observancia obligatoria. Bien, repito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso de los niños de la calle Villagrán, Morales y otros contra Guatemala que el daño inmaterial comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como la alteración de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes, tortura, desaparición forzada, delitos, experimente un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por lo que ese daño no requiere pruebas. El sufrimiento ocasionado a la víctima se extiende a los miembros íntimos de la familia, hijas, hijos, cónyuge, madre, padre, y por lo tanto no es necesario demostrarlo. Importantísimo entonces. Quiere decir, ¿verdad?, que el daño que pueda sufrir una víctima no es solo el daño que le causen a ella, sino a las personas directas que estaban o que están con la misma. Por ejemplo, a la esposa, al esposo, a los padres, a los hermanos, etc. Entonces, señala perfectamente en qué consiste no solo este daño, ¿verdad?, que no hay que ni siquiera demostrarlo, que los padres sufrieron un daño y se convierten en víctimas cuando se torturó a los hijos, cuando se torturó a la pareja. Es importantísimo. Bien, atención afectación de la víctima a su proyecto, afectación de la víctima a su proyecto de vida. En los casos Loaiza Tamayo contra Perú y Gutiérrez Soles contra Colombia, la Corte sintetiza la noción del daño al proyecto de vida, ¿verdad? El Estado fue demandado por la detención arbitraria y torturas de Wilson Gutiérrez Soler, actos que se produjeron secuelas persistentes y perturbaciones psíquicas permanentes. La Comisión Interamericana alegó que el proyecto de vida de la víctima fue destruido a raíz de la impunidad y la falta de reparación del daño en las instancias nacionales. Así mismo está aprobado que la forma específica de tortura que sufrió la víctima no solo deja cicatrices físicas, sino también ha disminuido de manera permanente la autoestima y capacidad de gozar sus relaciones afectivas íntimas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando uno se convierte, o la víctima, puede haber afectaciones graves a su proyecto de vida, a la determinación de este proyecto que causaría afectaciones graves para él.
daños emergente. En el caso Ricardo Canés contra Paraguay, se definió que el daño emergente como el equivalente a los gastos directos e inmediatos que ha debido cubrir la víctima y sus representantes con ocasión del ilícito. Básicamente representa todos aquellos gastos que hayan incurrido las víctimas con el objetivo de reparar el ilícito o anular sus efectos. Importante. Voy a repetirlo porque este es muy importante. El caso Ricardo Canés contra Paraguay. Se definió el daño emergente, fíjense, como el equivalente a los gastos directos e inmediatos que ha debido cubrir la víctima o sus representantes con ocasión del ilícito. Básicamente representa todos aquellos gastos que hayan incurrido las víctimas con el objeto de reparar el ilícito o anular sus efectos. La víctima, para poder incluso solicitar la reparación del ilícito o anular sus efectos, realizó gastos de transportación, gastos de alimentación, gastos incluso que van más allá, que no se tienen considerados. Este se le llama un daño emergente, y esto, según la Corte Interamericana, también debe ser considerado. Todos esos gastos que surgen para que esta víctima pueda reparar el ilícito o anular los efectos del delito. Entonces vean, ya habla de un daño diferente, el daño emergente. Cuando veamos la Ley General de Víctimas, ustedes van a ver que este daño emergente ya se ve reflejado justo en esta ley. Bien, siguiente, lucro cesante o pérdida de ingresos. Según el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, se relaciona con la pérdida patrimonial ocasionadas por una merma de ingresos con ocasión de la violación a los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de las víctimas sobrevivientes, el cálculo se hace sobre el tiempo que la víctima permaneció sin laborar y como consecuencia de la violación. O sea, no solamente es el daño que sufrió en sus bienes, el daño que sufrió en su persona, sino también es ese lucro cesante o la pérdida de ingresos, lo que la víctima en ese tiempo dejó de percibir, lo que la víctima en ese tiempo dejó de recibir como consecuencia de esta conducta. Es importantísimo. Entonces, quiere decir que se contabiliza todo aquel recurso que yo dejé de percibir por el hecho de haber sido víctima. Eso se le llama lucro cesante o pérdida de ingresos, y también es considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes pueden considerar este lucro cesante o pérdida de ingresos? Por supuesto. Y vamos a ver qué dice también en este sentido la Ley General de Víctimas. Bien. Rehabilitación. Caso Cantoral Benavides contra Perú. Dice: este derecho pretende reparar lo que concierne a la afectación física, psíquica o moral que pueda ser objeto de atención médica o psicológica. En reiteradas ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, con el fin de contribuir a la reparación del daño, dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente y de forma inmediata tratamiento médico, psicológico que se requiera, ¿verdad?, o cualquier otro apoyo a las víctimas. Esto es importantísimo. Quiere decir aquí que la rehabilitación debe ser un derecho de la víctima en materia de salud, en materia psicológica, ¿verdad?, o en cualquier otra materia que requiera la rehabilitación de la víctima, física o psicológica. Este es un derecho que también tienen las víctimas y que los consagra perfectamente en este sentido, ¿verdad?, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Garantía de no repetición. Tiene como principal objetivo que la repetición de los hechos que ocasionaron la violación, la cual puede incluir capacitaciones, reformas legislativas, adopción de medidas de derecho interno, ¿verdad? ¿Por qué capacitación y por qué dentro de esta garantía de no repetición? A ver, si tenemos que, por ejemplo, se violentó
por parte del personal de custodios los derechos humanos en un penal, pues ¿qué va a generarse para que no se repita esta violación? Pues capaciten, ¿verdad? Justamente a los custodios en el penal. Bien, ejemplo, en el caso Campo Algodonero. En el caso Campo Algodonero, esta desaparición de las 3 mujeres, bueno, niñas, y que después encontrado su cuerpo sin vida, y donde justamente el Estado mexicano no hizo absolutamente nada, prácticamente nada en la investigación, y sentencian al Estado mexicano y le dicen, pues prepara a tus funcionarios públicos en investigación. Y no solamente de facto, sino de jure. O sea, quiere decir que lo haga realidad. No solamente se envían los oficios de investigación a la policía ministerial. No, debe ser una investigación profunda. Bien, entonces ahí también se envía, en este caso que les platico, caso Campo Algodonero, a capacitar a los servidores públicos. Vaya, cuando hay una violación a derechos, la garantía de no repetición es preparar, es capacitar y sensibilizar a ese servidor público. Caso Atenco, ¿qué se determinó? Capacitar a los servidores públicos. ¿Cuál es el objetivo? La garantía de la víctima de la no repetición. No se va a repetir una violación de esta naturaleza. Eso es importante. Siguiente, los familiares como víctimas. El caso Bamaca contra Guatemala. Dice, seguido contra el Estado por la desaparición de Efraín Bamaca el 12 de marzo de 1992. Luego de un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, en donde fue probado que la víctima fue encarcelada de manera secreta en distintas dependencias del ejército, fue torturada y finalmente ejecutado, la Corte recuerda que los familiares de la víctima pueden ser, a su vez, víctimas de la violación. En los casos de desaparición forzada, la Corte afirma que la violación a los derechos, a la integridad de los familiares es una consecuencia directa de la desaparición forzada, ya que genera sufrimiento, angustia, además un sentimiento de inseguridad, frustración, impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos. Familiares como víctimas, por supuesto. Estas familiares van a ser las víctimas indirectas permanentes. Mis familiares ven que fui víctima del delito. En ese momento, ¿verdad?, ellos se convierten en víctima al ver mi sufrimiento, al ver mi desaparición, al no encontrarme, porque ellos también van a tener este sentimiento de inseguridad, esa frustración, incluso esa impotencia cuando las autoridades no realizan su trabajo adecuadamente. Entonces, este es un elemento bien importante cuando se determina justamente este caso de los familiares como víctimas y que tienen que ser debidamente protegidos, ¿verdad? Aquí dice obligación de investigar los hechos. Caso Campo Algodonero contra México. El caso Campo Algodonero, el que yo les decía, contra México. Fíjense, aquí surge una jurisprudencia bien interesante. Dice, esta medida, obligación de investigar los hechos. La medida ha sido ampliamente analizada por la Corte Interamericana desde la perspectiva de la obligación de garantía que surge del derecho sustantivo, así como el acceso a la justicia para las víctimas y familiares de una violación con impunidad prolongada. Entre estas incluyen la aplicación de la sanción judicial o administrativa a los responsables de las violaciones. En esta jurisprudencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se agrupa esta medida dependiendo del caso en 3 tipos de investigación: penal, administrativa o disciplinaria y determinación del paradero de la víctima. Quiere decir que se deben realizar todas las investigaciones necesarias para poder encontrar a los responsables de la conducta delictiva.
investigaciones penales, las administrativas disciplinares si es necesario, o bien las investigaciones para determinar el paradero de la víctima y no afectar nunca, ¿verdad?, más o no revictimizar a la persona. Bien, siguiente. Preguntas relativas a la vida sexual de una víctima de violencia de género. Importantísimo para ustedes. Este es caso Azul Rojas Marín y otros contra Perú. Este tribunal advierte que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género. No hay razón por la que lo mismo no sea aplicable en los casos de violencia sexual contra personas LGBTTIQ o percibidas como tales. En este sentido, el tribunal considera que las preguntas relativas a la vida sexual de la presunta víctima son innecesarias, así como revictimizantes. ¿Pertenece usted a la comunidad LGBTTIQ? ¿Es usted homosexual? ¿Es usted lesbiana? Eso no tiene que ver. ¿Cuál es la frecuencia que tuviera relaciones sexuales? Si no tiene que ver con el caso, si no nos va a llevar, si no nos va a fortalecer, estas preguntas son revictimizantes, ¿verdad?, para la persona cuando sufre, cuando es víctima de delitos por violencia de género. Vean cómo entonces la Corte Interamericana da una serie de parámetros respecto a las víctimas. Que vale la invitación de que ustedes chequen en la página de la Suprema Corte de Justicia esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia es importantísima. Ustedes pueden ahí checar los casos y checarla por tema, tipo parecido a como buscamos nosotros la jurisprudencia, y fortalecer ahora sus investigaciones con este tipo de elementos que sin duda alguna son realmente muy importantes a la hora de que realizamos nuestro trabajo. Bien, les agradezco muchísimo. En el siguiente segmento vamos a iniciar con el análisis de la legislación nacional en materia de atención a víctimas del delito. Muchas gracias. Ha terminado el tercer video del curso Atención a Víctimas del Delito. Si ya estás listo, responde tu evaluación.